Buenos días, bienvenidos y bienvenidas al taller de atención farmacéutica al paciente frágil en urgencias que hemos preparado miembros del grupo Cronos y miembros del grupo Red Faster de la SED. Es un placer poder formar parte del 65 Congreso Nacional. Nos hubiera encantado que fuera un congreso presencial porque un taller siempre es mucho más ameno contar con la participación de todo el mundo, pero bueno, no ha podido ser así y creo que podemos disfrutar mucho también de este formato. Por parte del grupo Red Faster participan Ana de Lorenzo y Jesús Ruiz, y por parte del grupo Cronos participamos Eva Delgado y yo misma. ¿Vale? Pensamos que era interesante introducir la atención farmacéutica en urgencias y en frágiles, porque muchas veces, lo hemos visto ahora con la pandemia que tenemos delante, tenemos que resolver lo urgente, sí, tenemos que resolver la pandemia, pero sin olvidar lo importante. Y esto tiene un especial interés, sobre todo en este subgrupo de pacientes, que son los principales usuarios de los servicios de urgencias, que son los pacientes frágiles. El taller queremos que sea lo más práctico posible, os animamos a participar. Vamos a introducir todos los conceptos a través de preguntas y 2 casos clínicos que durarán aproximadamente 20 minutos. Las preguntas las vais a encontrar intercaladas. Os dejaremos un tiempo para que penséis y elijáis la opción más correcta. Si algunos estáis en vuestros servicios, os animamos a hacerlo conjuntamente y a discutir las distintas opciones. Y finalmente, queremos dejar unos 10-15 minutos de discusión y de comentar las dudas que os vayan surgiendo. Podéis irnoslas enviando a través de la opción de preguntas y respuestas que encontráis en la aplicación y estaremos encantados en poder resolveros los distintos comentarios o dudas, y creemos que es lo bonito de este formato de taller, que es que participéis en todo momento. Y sin más, bienvenidos, bienvenidas, y empezamos porque no tenemos tanto tiempo y queremos eso, que haya discusión y participación. Muchísimas gracias por haber elegido este taller, y vamos a empezar a trabajar el primer caso clínico con Ana de Lorenzo, farmacéutica del Servicio de Urgencias del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Empezamos. Bueno, pues buenos días a todos. Vamos a comenzar con el primer caso clínico, que se titula Manejo de las alteraciones del perfil glicémico en el paciente frágil. Y es un taller que hemos preparado entre Eva Delgado del Hospital Ramón y Cajal y yo misma. Os presentamos a Virtudes, una anciana de 85 años que es traída al servicio de urgencias por su hijo cuando la encuentra con alteración del habla y un bajo nivel de consciencia. Entre sus antecedentes personales destacan una diabetes mellitus, hipertensión arterial, una fibrilación auricular permanente, un ictus en 2016 que le dejó como secuela una hemiparesia, osteoartrosis, y también está en estudio por un deterioro cognitivo incipiente. Virtudes es parcialmente dependiente para las actividades básicas de la vida diaria, es dependiente para las instrumentales, camina con supervisión y con ayuda de un andador desde el ictus. Vive con una cuidadora y tiene un buen apoyo familiar. Como vemos, es una paciente polimedicada, toma enalaprilo para la tensión, atenolol, está anticoagulada con rivaroxaban. Su tratamiento antidiabético incluye 3 fármacos, que son la insulina glargina, la metformina y una sulfonilurea, la glimepirida. También está con atorvastatina de 40 miligramos desde el ictus como prevención secundaria, y los dolores los controla con paracetamol. Como decíamos, llega al servicio de urgencias acompañada por su hijo, y la enfermera de triaje la clasifica con un nivel 1 de prioridad según el sistema de clasificación de Manchester. Por tanto, es trasladada inmediatamente al cuarto de shock para que sea atendida por un médico. Debido a sus antecedentes personales y a esos síntomas que comenta, bueno, pues la primera sospecha diagnóstica es que haya vuelto a sufrir un ictus.
Allí se toman las constantes vitales que muestran que está taquicárdica y también le extraen una analítica urgente en la que destaca un fracaso renal agudo y una hipoglucemia severa de 32 miligramos decilitro. Y esto es algo que vemos con frecuencia en los servicios de urgencias, pacientes con hipoglucemias que simulan tener un ictus porque los síntomas de ambos cuadros son parecidos. Por tanto, lo que le ocurre a Virtudes es que está sufriendo una hipoglucemia que se define como un nivel de glucemia por debajo de 70 miligramos por decilitro que puede ir acompañado o no de unos síntomas. Hay dos clases de síntomas, los primeros en aparecer son los autonómicos o los vegetativos y son debidos a que el cuerpo está intentando compensar esta falta de glucosa. Son la sudoración, el temblor, la ansiedad, las náuseas, la debilidad o el sueño, entre otros. Y si la hipoglucemia pues se agrava, entonces aparecen otra serie de síntomas que se llaman neuroglucopénicos y son consecuencia de esa falta de azúcar que ya está afectando al cerebro. Son la confusión, mareos, disartria, alteración de la consciencia, convulsiones e incluso coma. Las causas que pueden desencadenar una hipoglucemia, como vemos, son múltiples y los ancianos son una población especialmente vulnerable porque es frecuente que se combinen varios factores a la vez. En el caso de Virtudes, los factores de riesgo que tiene, como vemos, es tener una edad avanzada, ser una paciente polimedicada, utilizar insulina y secretagogos, que son los fármacos antidiabéticos más asociados al desarrollo de hipoglucemia. También toma un IECA y un betabloqueantes que favorece esta hipoglucemia. Al reinterrogar al hijo nos comenta que efectivamente en los últimos días ha tenido una gastroenteritis con reducción de la ingesta y, sin embargo, pues ha seguido tomando sus mismas dosis de antidiabéticos. Esta gastroenteritis le ha provocado una deshidratación, lo que explica este fracaso renal agudo, y además su deterioro cognitivo ha impedido reconocer de forma temprana los síntomas de la hipoglucemia. Por tanto, el objetivo del tratamiento es conseguir un rápido aumento de la glucemia hasta un nivel considerado seguro, eliminar el riesgo de accidentes o daños y aliviar los síntomas. E igual que en el ictus, la hipoglucemia es una patología tiempo dependiente y es necesario resolverla cuanto antes para evitar un daño neurológico. Por tanto, la primera pregunta que os planteamos es, ante el hallazgo de hipoglucemia, ¿qué tratamiento sería el más indicado? A, un vaso de leche, B, 2 sobres de azúcar, C, glucagón intramuscular o D, un bolo intravenoso de suero glucosado al 50%. Os dejamos unos 15-20 segundos para pensarlo. Bueno, pues seguro que la mayoría de vosotros dudaba entre la C y la D, porque es difícil imaginar a un enfermero administrando leche o azúcar en un cuarto de shock, y como veis la respuesta verdadera es la D, un bolo intravenoso de suero glucosado al 50%. Y vamos a ver por qué. Bueno, pues la hipoglucemia se divide en 3 categorías según su gravedad. En la leve puede haber síntomas autonómicos si el paciente es capaz de autotratarse para corregir el cuadro. En la moderada ya pueden aparecer síntomas neuroglucopénicos, pero el enfermo sigue siendo capaz de autotratarse, mientras que en la grave estos síntomas neuroglucopénicos ya son más severos y el enfermo necesita la ayuda de un tercero para poder recuperarse. La vía de elección del tratamiento será la oral en el caso de la hipoglucemia leve y moderada, a no ser que el paciente tenga riesgo de broncoaspiración, y parenteral en el caso de la grave, como ocurre con Virtudes. Y para decidirnos entre glucagón o glucosa al 50%, bueno, pues vamos a ver este algoritmo general de tratamiento. La primera pregunta que nos tenemos que plantear es si nuestra paciente está consciente o no. En el caso de Virtudes, bueno, hemos dicho que venía con un bajo nivel de consciencia, así que vamos a decir que no, o si contestamos que sí, realmente tiene riesgo de broncoaspiración. Entonces llegamos a la misma, pues al mismo punto, ¿no? Que es preguntarnos si tiene un acceso intravenoso. Y como estamos en el cuarto de shock, bueno, pues sí que lo tenemos y por tanto el tratamiento de elección es el bolo intravenoso de glucosa al 50%. Y lo preferimos frente a glucagón, bueno, pues porque es más eficaz, es más fisiológico y además tiene menos efectos adversos. Si por el contrario hubiese sido el hijo de Virtudes el que hubiese detectado esa hipoglucemia en su casa, pues en este caso sí que el tratamiento de elección habría sido el glucagón.
En este punto comentar que solamente existe una presentación de suero glucosado al 50% comercializado en formato de ampollas, que es esta que vemos aquí, y contiene 10 gramos de glucosa en 20 mililitros, que es la dosis recomendada. Tiene una osmolaridad muy elevada de 2.770 y y por eso la ficha técnica recomienda administrarla siempre diluida. Sin embargo, pues he consultado al grupo de diabetes de la Sociedad Española de Urgencias y Emergencias y también a enfermería de mi hospital y de otros hospitales, y todos coinciden en administrarla sin diluir, porque ya hemos dicho que es una patología tiempo dependiente y quieren evitar cualquier retraso. Además, como el volumen es pequeñito, de 20 mililitros, realmente no han visto que se produzca daño vascular. La siguiente pregunta es: se administra este bolo intravenoso de glucosa y la paciente recupera la consciencia y el resto de síntomas mejoran. Se vuelve a medir una glucemia a los 15 minutos y el valor es de 61. ¿Qué haríamos? A, ahora sí que le damos el azúcar, que ya nos lo han traído de cocina. B, glucagón intramuscular. C, otra vez repetimos el bolo intravenoso de suero glucosado. O D, ninguna de las anteriores. Bueno, pues quizá que haya habido más variedad de respuestas. Como vemos, la correcta es la D, ninguna de las anteriores. Y es que si la consciencia se recupera y la fase de urgencia absoluta ya ha pasado, pues ya no es necesario seguir aumentando la glucosa tan rápidamente, sino que en este punto lo más adecuado sería pasar a sueros glucosados de mantenimiento. Pues por ejemplo, suero de glucosa al 5%, un suero de 500 cada 6 horas, y también ofrecer al paciente hidratos de carbono de acción lenta, como por ejemplo la leche. De hecho, es que el sobretratamiento es el error más frecuente que se comete en el manejo de la hipoglucemia y también es algo que debemos evitar. Y la tercera pregunta es: a las 8 horas de su estancia en el servicio de urgencias, la paciente ya está asintomática, la analítica no muestra alteraciones y las glucemias se mantienen estables en torno a 100-110 miligramos por decilitro con perfusión de suero glucosado. ¿Qué paso es el siguiente? A, dar de alta. B, mantenerla en observación 12 horas. C, mantenerla 48 horas. O D, ingresarla. Bueno, pues la respuesta verdadera es la C, mantenerla en observación 48 horas. Dar de alta aún no, porque ya hemos dicho que está con perfusión de suero glucosado y tenemos primero que suspenderlo y ver pues cómo varían las cifras de glucemia. Ingresar a la paciente, pues sí que estaría indicado si no se hubiese recuperado de este episodio o si la recuperación fuese total, pero la paciente presentase insuficiencia renal crónica, hepática, cardíaca, desnutrición o una enfermedad grave, y no es el caso de Virtudes. Para el resto de situaciones, pues sí que podemos valorar el alta, pero esperando el tiempo que dure en hacer efecto el antidiabético. Si recordamos, Virtudes toma una insulina glargina, una sulfonilurea y una metformina, pero solamente nos vamos a fijar en la insulina y en la sulfonilurea porque son los fármacos más implicados en hipoglucemias. Como vemos, la duración de su efecto es de 24 horas, así que lo aconsejado es mantenerla en observación unas 36-48 horas para comprobar que no ocurra otro episodio de hipoglucemia. Os paso con mi compañera Eva. Gracias. Vamos a continuar con el caso de Virtudes y sigue ahora mismo como ponente la doctora Eva Delgado del Hospital Ramón y Cajal, porque especialmente en los pacientes frágiles, una vez solucionamos el motivo de consulta de urgencias, en este caso la hipoglucemia, es importante dejarlos de la manera más estable posible para evitar reconsultas y reingresos por el mismo motivo. Adelante, Eva, continuamos. Muchas gracias, Ana. Buenos días a todos y voy a continuar con la presentación de la segunda parte del caso que os ha introducido Ana de Lorenzo.
Vale, bueno, pues vamos a continuar con virtudes. Tenemos aquí a nuestra paciente que, como Ana nos ha dicho, está estabilizada en la urgencia, ya la hipoglucemia ha desaparecido, pero va a estar 48 horas en observación. Entonces es un buen momento para repasar su tratamiento crónico, especialmente el tratamiento crónico antidiabético, y ver si podemos mejorar algo y que la paciente se vaya a su casa con un tratamiento más adecuado a su situación actual. En general, lo que tenemos que hacer en el abordaje de la diabetes, sobre todo, es prevenir las complicaciones y mejorar la calidad de vida o preservar la calidad de vida de los pacientes. En los pacientes mayores, los principios generales son los que os pongo en esta diapositiva, y lo que tenemos que hacer siempre es una valoración integral del paciente, ya que el plan terapéutico, los objetivos de control glucémico van a basarse en esta valoración integral. ¿Qué es lo que vamos a medir? Pues la comorbilidad del paciente, su capacidad funcional y cognitiva, los trastornos afectivos que pueda tener, por ejemplo, depresión, y el soporte social que tenga nuestro paciente. Esto nos va a permitir, pues, estimar la expectativa de vida total y activa de nuestro paciente. Además, es importantísimo un proceso de toma de decisiones compartida con el paciente y con su cuidador, pues sus deseos, sus expectativas, sus preferencias de tratamiento, calcular la carga de tratamiento que tiene el paciente y demás. Los objetivos del tratamiento farmacológico antidiabético deben ser la preservación de la capacidad funcional y la mejora de la calidad de vida. Y por ello debemos prestar especial atención a los fármacos antidiabéticos, sus contraindicaciones, sus efectos secundarios y las potenciales interacciones medicamentosas. En este sentido, comentaros que para la valoración integral recomendada en el paciente anciano existen diferentes test o diferentes pruebas. Al ingreso, para la función física están el Bartel, que es para las actividades de la vida diaria, que al ingreso Virtudes tenía un Bartel de 50, es decir, es parcialmente dependiente. Otro test importantísimo es el test Lawton, que es para las actividades instrumentales, nuestra paciente era dependiente. El test de la marcha, ella andaba con dificultad, con ayuda de un andador, necesitaba ayuda en todo momento, de un FACT-3. Para la función cognitiva tenemos diferentes test, los más utilizados son el GDS y el MMSE. Nuestra paciente tiene un deterioro cognitivo incipiente que está en estudio. Recordad que tuvo un ictus hacía 4 años. Asimismo, tenemos que considerar las comorbilidades de la paciente con el índice de Charlson. También el CIRS-G es muy utilizado en los pacientes ancianos frágiles. El índice de fragilidad, que ahora os contaré brevemente cómo funciona, el estado nutricional, la situación social y, por supuesto, la función afectiva. Considerando la fragilidad, lo más utilizado son los criterios de fragilidad de Fried, que te hacen diferentes preguntas y en cuanto el paciente da positivo a una de las respuestas, da como respuesta a uno de ellos positivo, sería prefrágil. En cuanto tiene 3 o más criterios, ya sería frágil. Si nosotros en la urgencia le hacemos la entrevista a la paciente rápidamente, considerando los criterios, ya sabemos que nuestra paciente sería prefrágil, pero probablemente si pudiéramos hacerle una entrevista que en esas 48 horas se le puede hacer a ella o a su cuidador o a su familiar, seguramente nuestra paciente sería frágil. Estos criterios de fragilidad tienen en cuenta, pues, la pérdida de peso espontánea, el cansancio, la debilidad muscular, el enlentecimiento motriz, que nuestra paciente ya lo tiene, y la hipoactividad. Por lo tanto, considerando la situación de nuestra paciente, vamos a ir a la primera pregunta. ¿Es cierto que, 1, es necesario que su objetivo sea mantener una hemoglobina glicada menor de 7,5? 2, no es necesario ser tan estricto y el objetivo de la hemoglobina glicada tiene que estar entre 7,5 y 8. 3, no importa el resultado de la hemoglobina glicada. O 4, el objetivo de la hemoglobina glicada será mayor de 8. Bueno, os dejo unos segunditos para que lo penséis. Bueno, pues yo creo que es muy facilita la respuesta, y es que no es necesario ser tan estricto y el objetivo de la hemoglobina glicada en nuestra paciente en Virtudes sería entre 7,5 y 8. ¿Esto por qué es así? Bueno, pues la evidencia nos dice que los pacientes con comorbilidades, los pacientes que tienen un deterioro cognitivo leve o moderado, o que tienen algún tipo de discapacidad, estarían dentro del grupo 2 de los pacientes mayores. Y por tanto, el objetivo terapéutico de la hemoglobina glicada no tiene que ser tan estricto como los pacientes mayores, pero sanos. Nuestra paciente tenía una hemoglobina glicada de hacía 2 meses de 6,6.
Por lo tanto, tenemos que revisar este objetivo terapéutico, ver la expectativa de vida de nuestra paciente y ver si tenemos que cambiar el tratamiento farmacológico para adaptarlo a este resultado de hemoglobina glicada. Respecto a los objetivos del control glucémico en el paciente anciano, pues es lo que os contaba. Tenemos 3 grupos de pacientes: ancianos sanos, ancianos frágiles o prefrágiles y ancianos en situación de cuidados paliativos. Virtudes estaría en la situación de anciano frágil o prefrágil. Tiene una discapacidad funcional, tiene una demencia leve y tiene una expectativa de vida limitada. Lo más importante es evitar la hipoglucemia y la hiperglucemia. Y nuestro objetivo de hemoglobina glicada tiene que estar entre 7,5 y 8. Toda la batería de fármacos para la diabetes mellitus son todos los que os pongo en esta diapositiva. Tenemos la metformina, las sulfonilureas, las meglitinidas, las tiazolinodendionas, bueno, la pioglitazona, para resumir, los IDPP4, etcétera, la insulina, los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa y los del glucagón liquepeptide 1. No me voy a detener en todos ellos, pero sí que os voy a preguntar, en el caso de nuestra paciente, ¿cuál sería el antidiabético oral más adecuado? ¿Qué pensáis? ¿La gliclazida, la repaglinida, la metformina o la carbosa? Unos segunditos. Bueno, yo creo que seguramente habréis coincidido todos en que sería la metformina. ¿Esto por qué es así? Bueno, pues existen diferentes algoritmos y diferentes esquemas de tratamiento en los que ya nos clasifican el abordaje de la diabetes mellitus en función de diferentes características de nuestro paciente. Nuestra paciente, como hemos dicho, es una paciente, tiene 85 años, con lo cual se englobaría en el apartado de 75 años y fragilidad. También, si lo quisiéramos ver por el objetivo de hemoglobina glicada, tendríamos que tener en cuenta el apartado entre 7 y 9%. Y en ambos casos coinciden que el fármaco de elección sería la metformina. Asimismo, aquí tenemos un algoritmo que está hecho a propósito para pacientes mayores y lo mismo, si nuestro paciente tiene más de 75 años, le hemos hecho la valoración geriátrica integral y vemos que tiene una situación de fragilidad o prefragilidad, tiene algo de dependencia y un poquito de deterioro cognitivo, los fármacos adecuados son los que os pongo en la parte de la izquierda, que sería la metformina, los IDPP4 y la insulina. Además, las sociedades científicas también recomiendan que el fármaco de elección en cualquier momento es la metformina. Todo esto siempre que la función renal nos lo permita. Hay que recordar que la metformina está contraindicada cuando la tasa de filtración glomerular es menor de 30 mililitros por minuto. En general, la metformina es un fármaco muy bien tolerado. Se aconseja empezar con dosis muy bajitas e ir subiendo poco a poco hasta conseguir los niveles de glucemia deseados. Es verdad que en los pacientes mayores se tolera un poquito peor que en los pacientes más jóvenes, pero bueno, es cuestión de ir jugando con las dosis y tomarlo pues, con las comidas. Los segundos fármacos de elección para nuestros pacientes mayores con diabetes mellitus son los IDPP4. En general, estos fármacos han mostrado útiles tanto en monoterapia como en combinación, aunque en nuestro caso siempre iría asociado a la metformina siempre que se pueda. Estos fármacos no inducen hipoglucemias, además no modifican el peso corporal ni presentan interacciones significativas y no hace falta un ajuste especial de dosis en los pacientes mayores, con lo cual sería el siguiente fármaco de elección. Las sulfonilureas, por contra, son fármacos que, como ya os he dicho antes, Ana, potencian las hipoglucemias y es precisamente por lo que nuestra paciente ha venido a urgencias. Con lo cual, además, tienen un elevado riesgo de interacciones con fármacos que nuestra paciente ya estaba tomando. Por lo tanto, este sería un fármaco a descartar en nuestro caso. Y la insulina, que es el agente hipoglucemiante más potente, pues sería también un fármaco de elección cuando vemos que no se controlan los niveles de glucemia de manera óptima con los fármacos orales que anteriormente os he comentado. Por tanto, revisando el tratamiento antidiabético de nuestra paciente, es cierto que hay que mantener todos los fármacos y solo es necesario ajustar las dosis. 2. Hay que suspender la glimepirida ya que no es el tratamiento de elección y produce efectos secundarios. 3. Hay que suspender la metformina ya que la paciente tiene insuficiencia renal. Y 4. Hay que suspender la glimepirida e iniciar tratamiento con IDPP4. Os dejo unos segunditos y enseguida pasamos a la respuesta.
Bueno, pues yo creo que era muy sencillito. En nuestro caso hay que suspender la glimeperida, ya que no es el tratamiento de elección como os he presentado previamente y además tiene efectos secundarios, principalmente la hipoglucemia. En nuestra paciente en virtudes, ¿qué tenemos que hacer entonces? Pues una desintensificación del tratamiento, es decir, indicar pautas menos complejas y más seguras, sobre todo que haya menor riesgo de hipoglucemias, menor carga de cuidados, mejor tolerancia y que no haya interacciones farmacológicas. La simplificación de las pautas de insulina también van a reducir el riesgo de hipoglucemias y la carga de cuidados, sin comprometer el control glucémico. Tenemos que tener en cuenta que una hemoglobina glicada elevada no excluye el riesgo de hipoglucemias en los pacientes mayores. Por tanto, en virtudes, ¿cuáles son los fármacos que tienen un mayor riesgo de interacciones farmacológicas con los antidiabéticos orales que tomaban, incrementando el riesgo de hipoglucemia? Sería 1 atenolol, 2 enalaprilo, 3 atorvastatina, 4 atenolol y enalaprilo o ninguno. Esto ya os lo había apuntado antes Ana, así que esto tiene que estar chupado. Bueno, pues efectivamente son el atenolol y el enalaprilo, ¿vale? Como ya os hemos comentado. Con lo cual nosotros haríamos un ajuste del tratamiento de virtudes. ¿Y qué es lo que haríamos? Le mantendríamos el enalaprilo y el atenolol, valorando la posibilidad quizá de cambiar a un beta bloqueante de vida media más larga, ya pero en atención primaria, cuando esté la paciente más estabilizada. Le mantendríamos el rivaroxaban, la metformina se la mantendríamos, pero reduciéndole la dosis. Tenemos que tener en cuenta que nuestra paciente que virtudes viene de una hipoglucemia severa, con lo cual ahora lo más indicado es reiniciarle la metformina, pero a dosis muy bajitas. En caso de que ella necesite volver a su dosis anterior, no habría ningún problema. Eso se le explicaría al alta y se contactaría también con el médico de familia dándole las recomendaciones. La atorvastatina le reduciríamos la dosis, puesto que ella tuvo un ictus hace 4 años y tampoco conviene tenerla a unos niveles tan altos cuando su expectativa de vida probablemente ya sea un poquito más limitada. Le mantendríamos el paracetamol y lo que le suspenderíamos son la glimepirida, no sulfonilurea, hemos dicho que induce hipoglucemia y que no está recomendada en ningún caso en el paciente mayor. En todo caso, si necesitara un segundo diabético, se introduciría más adelante y sería un IDPP4 y se le suspende la insulina. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo mismo, viene de una hipoglucemia severa que ha requerido una atención en urgencias. Ella estaba con una dosis muy bajita de insulina. Entonces, lo más importante es que en casa se vaya recuperando y si ella ve durante unos días que los niveles de glucemia se disparan, entonces se le podría recomendar introducir una insulina a dosis muy bajitas. Otra recomendación que tenemos que darle a nuestra paciente es que ella o su cuidador sepan reconocer cuando tiene algún episodio de gastroenteritis, porque en esos casos lo que se les recomienda es suspender fármacos que pueden agravar esa deshidratación y agravar o potenciar la aparición de una hipoglucemia, como son la metformina y como son los IECAs. Entonces a nuestra paciente la tendríamos que instruir que si vuelve a tener un proceso de gastroenteritis, que suspenda durante 24 o 48 horas tanto la metformina como el IECA y si no mejora o va peor, ya que consulte con el médico. Pero por lo menos así evitamos que el cuadro vaya agravándose. Así que por mi parte nada más. Estas son las referencias bibliográficas que he utilizado y bueno, pues daros las gracias a todos. Y bueno, que posteriormente en el debate pues estaremos pendientes para todas las preguntas que nos queráis hacer. Un saludo. Gracias. Continuamos con el segundo caso. Es un caso que lo hemos trabajado en el servicio de farmacia del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau en Barcelona. Lo hemos trabajado conjuntamente Jesús Ruiz y yo. Va a empezar Jesús y vamos a trabajar sobre el síndrome confusional en pacientes frágiles, que también es y su diagnóstico diferencial, que es un motivo de consulta habitual a este tipo de servicios. Bueno, pues hola a todos y vamos a presentar el segundo caso, que es un caso también muy frecuente que encontramos en los servicios de urgencias, que es este paciente frágil que acude con un síndrome confusional, en el cual vamos a poder ayudar tanto en el diagnóstico como en el tratamiento. Para ello, pues vamos a poner, al igual que en el caso anterior, pues otro ejemplo.
vamos a hablar un poco del diagnóstico diferencial, en dónde podemos ayudar y cómo podemos manejar este síndrome confusional, este delirio en urgencias. Luego vamos a hablar de una de las causas más frecuentes en este grupo de población de síndrome confusional, que es la infección urinaria, y cómo podemos ajustar el tratamiento en estos pacientes que frecuentemente se van de alta directamente desde el servicio de urgencias a sus residencias o a sus domicilios sin pasar por hospitalización. Bien, pues para ello presentamos este caso, una mujer de 69 años que como antecedentes pues destaca hipertensión, diabetes, insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular. Es una paciente con un deterioro cognitivo leve no muy bien estudiado y que vive en su residencia. Su tratamiento habitual pues, incluye antihipertensivos, metformina, Pixaban, fluoxetina, lorazepam y bisoprolol. Bien, acude a urgencias porque desde la residencia dicen que desde hace 24-48 horas la paciente está muy apagada, muy sonolienta, con mucha desorientación, y en urgencias, sin mucha más información, pues tomamos las constantes que no nos muestran nada especialmente preocupante. Pues una tensión arterial normal, algo baja, una frecuencia cardíaca de 56, una frecuencia respiratoria de 22 y la gasometría pues no nos da ningún resultado muy relevante. Bien, siempre que hablamos de este grupo de pacientes tenemos que pensar en el delirio como una de estas causas. Digamos que primero tenemos que saber lo que es. Se define como una alteración del estado de consciencia que ocurre en un breve periodo de tiempo y que no puede ser explicado por la demencia. Digamos que estos son los 3 factores más importantes que nos van a permitir diferenciarlo de otras entidades que encontramos habitualmente en este grupo de pacientes. Primero, que ocurra en un breve periodo de tiempo, que no exista una demencia que pueda explicarlo y que haya un déficit de atención. ¿Por qué es importante conocer esta definición? Porque frecuentemente, como hemos dicho, estos pacientes vienen conjuntamente con otros cuadros a la vez, es decir, es frecuente que tengan algún grado de demencia, algún grado de depresión, de tal manera que el conocer cuándo ha iniciado esta sintomatología, si ha sido durante los últimos días, tener en cuenta que el curso es fluctuante también, muchas veces en el delirio suele alternar periodos de hiperactividad con hipoactividad, y tener en cuenta este déficit de atención que no es tan frecuente en la demencia como en la depresión, pues nos ayuda a enfocar el manejo de este grupo de pacientes. Frases como que últimamente no es el mismo, durante los últimos días está más apagado, pues nos ayudan a sospechar que el paciente puede estar en un estado de delirio. Bien, hay que tener en cuenta que cualquier paciente que venga a urgencia con un déficit del nivel de conciencia o un déficit de atención debería hacérsele alguna escala de delirio de las que tenemos a continuación. Generalmente son escalas con una buena sensibilidad que se llevan a cabo en 1 minuto, 3 minutos, es decir, son fáciles de realizar y nos pueden orientar muy bien ya el paciente. Hay que saber también que el delirio tiene dos estados. Es muy frecuente identificar al paciente con un delirio hiperactivo, que es este paciente que nos viene muy agitado a urgencias. Fácilmente lo vamos a identificar, lo vamos a tratar más rápidamente y generalmente responde bien al tratamiento. Pero luego tenemos el otro paciente, que es este paciente que nos viene muy apagado, este delirio hipoactivo, que generalmente, como no molesta mucho, pues quizás se le diagnostica menos y se le trata menos, y que además va a responder peor al tratamiento farmacológico. Y lo que tenemos más comúnmente es los dos estadios mezclados. Hay veces que se alterna una hiperactividad con una hipoactividad y entonces se nos complica mucho el tratamiento. Sí que tenemos que saber que frecuentemente hay algún fármaco detrás de este estado de delirio, entre el 25 y el 40%, según el estudio publicado, pues nos dicen que hay fármacos detrás, y que sí que es un predictor además de la mortalidad de este grupo de pacientes, con lo cual tenemos que intentar rescatarlos de este estado lo antes posible. Bien, pues seguimos con nuestra paciente, le hemos sacado una analítica como a cualquier paciente que viene a urgencias, ¿no? Y en la que destaca pues una hiponatremia con un sodio de 128 y también destaca una leucocitosis con abundantes VGNs en orina. Bien, pues aquí en nuestra paciente tenemos 2 de las 3 causas más frecuentes de delirio. En primer lugar, una sospecha de infección y una alteración electrolítica. Sabemos que en este grupo hay grupos de pacientes que tienen más riesgo de desarrollar estos estadios. Algunos lo podemos suponer, como es una edad avanzada, alcoholismo, alguna enfermedad psiquiátrica, el parkinsonismo, etcétera, la polifarmacia. Y a este grupo de alto riesgo, digamos que cuando hay una infección, una alteración neurológica, ya puede ser un ictus, una hemorragia subaracnoidea o algo similar, o una alteración electrolítica, pues es cuando nos van a venir los problemas. Siempre que identifiquemos a este grupo de pacientes, es muy
interesante tener en cuenta las dos patas del manejo. En primer lugar, hay que prevenir que el paciente se nos ponga peor. Para ello, la primera medida es establecer medidas no farmacológicas. En principio, estos pacientes deberían estar aislados en un box, en algún lugar donde no exista mucho ruido, siempre a ser posible acompañados de los familiares, con una adecuada hidratación, y únicamente en aquellas situaciones en las que no respondamos a estas medidas no farmacológicas o que exista un riesgo de daño del paciente o del personal, entonces cuando iniciaremos un fármaco neuroléptico, ¿vale? Pero no si antes no hemos puesto en marcha estas medidas iniciales. Y por otro lado está la fase del diagnóstico, donde vamos a ver que podemos actuar, como os he dicho, en primer lugar, siempre hay que tener en cuenta los fármacos, ya que muchas veces suelen ser responsables de estas alteraciones en los pacientes. Tenemos que identificar qué fármacos pueden ser responsables de este estado de delirio. Además, hay que tener en cuenta las alteraciones electrolíticas que estén adecuadamente corregidas en urgencias y, por otro lado, sospechar que existe un foco infeccioso siempre que no hayan iniciado tratamiento antibiótico. Bueno, pues en estas tres situaciones quizás podemos tener un papel importante. Si tenemos todo esto cubierto y el paciente sigue en un estado alterado, pues quizá podemos sospechar de otras situaciones como un déficit vitamínico, un delirio por alcohol, alguna intoxicación de algún fármaco que se ha acumulado, etcétera, ¿vale? Ya tenemos que pensar en otras circunstancias. Bien, entre los fármacos que promueven el delirio en este grupo de pacientes, pues digamos que hay 4 grupos más importantes que los podemos suponer. Las benzodiazepinas de reciente inicio, siempre que ha habido un cambio en la función renal o hepática, los opioides, los corticoides y cualquier fármaco que tenga una actividad anticolinérgica en este grupo de pacientes, ¿vale? Ya sean antidepresivos, fármacos para incontinencia urinaria, etc. Luego hay otros grupos farmacológicos menos frecuentes, pero quedaros con los 4 grupos iniciales. Bien, pues volvemos a nuestro paciente. Lo que hemos visto es que el paciente tiene una hiponatremia con un sodio de 128 y sin ninguna otra alteración electrolítica relevante, y solicitamos o pedimos que nos hagan unos iones en orina, donde destaca una osmolaridad de 175 milismoles litros y un sodio de 65. ¿Vale? Con toda esta información, pues nosotros tenemos que ayudar a ver por qué está causada esta hiponatremia o puede estar causada en este grupo de pacientes. Pues podemos suponer que pueda ser la fluoxetina por la posibilidad de aparición de SIADH, la tiacida, el enalapril. Podemos pensar que esto es secundario de la infección urinaria y por tanto no podemos o no debemos tocar los fármacos del paciente, o en último lugar podemos pensar que se trata de una insuficiencia suprarrenal. Bien, pues la respuesta en nuestro caso ha sido la hidroclorotiazida. Siempre que tengamos una hiponatremia en urgencias, pues tenemos que hacer un esquema de este tipo, ¿vale? Hay un esquema mental de este tipo porque nos ayuda un poco al diagnóstico. En primer lugar, asegurarnos que se trata de una verdadera hiponatremia, es decir, que la osmolaridad es inferior a 275 milismoles litro en plasma. Luego ver que la osmolaridad en orina efectivamente está suficientemente elevada para descartar que no se trata de una sobrecarga hídrica. Y en tercer lugar deberíamos mirar siempre el sodio en orina, ¿vale? Porque esto nos identifica aquellos pacientes que tienen un exceso en la excreción urinaria de sodio, ¿vale? Siempre que hay un diurético con estos niveles, pues tenemos que sospechar de él, ¿vale? Y en el caso de las tiacidas, si hay una tiocida, es interesante confirmarlo con la fracción de excreción urinaria de potasio, ¿vale? Que habitualmente con estos grupos farmacológicos suele ser superior al 12%, ¿vale? En este caso podríamos descartar ese ADH y nos tiraríamos más por la hidroclorotiazida, que por otro lado es lo más común en este grupo de pacientes. Con lo cual lo que hacemos es retirar la hidroclorotiazida. Sin embargo, cuando recomendamos esta recomendación, nuestro paciente comienza a agitarse, a pesar de que le hemos puesto en un sitio tranquilo, pues nuestro paciente no responde bien, empieza a ser agresivo y entonces nuestro médico de guardia se plantea iniciar un neuroléptico. Nosotros revisamos el electrocardiograma que le hicieron al ingreso. Inicialmente pudo sospecharse un infarto silente en este paciente, por eso se realizó, y vemos que el QT es prolongado de 495 milisegundos, con lo cual nos planteamos una segunda pregunta, que es ¿qué hacemos con este paciente? No iniciamos ningún tratamiento porque estos fármacos antipsicóticos sabemos que prolongan el QT, o iniciamos alguno de estos, o quetiapina, risperidona, ciprasidona o haloperidol. ¿Cuál creéis vosotros que es la más adecuada o puede ser más adecuada?
Bien, bueno, para contestar a esta pregunta, pues vamos a seguir un poco este esquema o alguno similar. En primer lugar, hay que tener en cuenta que siempre que tengamos un QT prolongado, por sí solo esto no tiene mucho valor predictivo del desarrollo de arritmias, ¿vale? Digamos que hay que ponerlo siempre en un contexto, es decir, el elegir poner un tratamiento o no tiene que basarse en varias circunstancias y no solo en este valor numérico. En primer lugar, sabemos que cuando tenemos un QT prolongado debemos corregirlo por alguna de las fórmulas que tenemos disponibles. Hay varias aplicaciones móviles o en Internet que nos permiten corregir este QT, tanto en situación de bradicardias como en taquiarritmias. Hay que tener precaución con los valores que nos da directamente el electro de los QT corregidos, porque especialmente cuando hay una arritmia pueden estar algo alterados, pero en definitiva, cuando estemos seguros que tenemos un QT prolongado, hay que tener en cuenta si el paciente tiene otras circunstancias que además promueven el desarrollo de algún tipo de arritmia, es decir, si el paciente tiene una patología cardíaca, si hay una alteración electrolítica importante, etcétera. Es decir, todo esto se tiene que poner en contexto y entonces cuando decidimos iniciar o no el tratamiento en base al beneficio-riesgo de nuestro fármaco. Respecto al uso de antipsicóticos y el QT prolongado, digamos que hay información discordante un poco en la literatura. Hay pocas guías clínicas, esta es una de las pocas que tenemos, ¿vale? Es una guía británica que nos viene a recomendar que, bueno, siempre que tengamos un QT prolongado, consideramos qué fármaco le tenemos que poner. En primer lugar, se deberían evitar haloperidol y luego identifican fármacos que tienen mayor y menor riesgo del desarrollo de estos o de contribuir a prolongar más el QT, ¿vale? Entre los que tenemos de alto riesgo, según esta guía, pues encontramos quetiapina y ciprasidona, que en otros lugares no los encontramos tanto, pero bueno, de la poca información que tenemos, digamos que estos fármacos se deberían evitar. Con lo cual, ¿qué alternativas tenemos? Pues hemos dicho que el haloperidol, pese a que es el que tenemos más evidencia con respecto a su efecto antipsicótico en urgencias y en paciente crítico, no lo podemos utilizar. La quetiapina parece que tampoco, con lo cual nos quedan algunas alternativas, como puede ser la risperidona, que podría ser un fármaco adecuado en el paciente anciano por su menor efecto anticolinérgico. Es verdad que no tenemos estudios comparativos para demostrar si esto tiene una repercusión clínica o no sobre nuestro paciente, pero bueno, en principio nosotros nos quedamos con este fármaco en nuestro paciente. Continuamos con la paciente que ha empezado a explicaros Jesús. Os repito, porque a veces eso, al no tener delante las diapositivas os puede costar más seguir el caso. Es una mujer de 89 años, pluripatológica, hipertensa, diabética tipo 2 con una última glicada de 6,5, tiene una insuficiencia cardíaca clase funcional 3, una fibrilación auricular, vive en residencia, un deterioro cognitivo leve y entre su tratamiento habitual destaca el enalapril tiazida, la metformina, está anticoagulada con apixaban y lleva fluoxetina, lorazepam y bisoprolol, ¿vale? Pasamos ahora a otra posible causa de un deterioro cognitivo como motivo de consulta a urgencias, que es los datos analíticos del urinocultivo que os ha presentado Jesús anteriormente. Tenemos un sedimento de orina donde tenemos abundantes leucos y además en el cultivo tenemos VGNs pendientes de tipificar. Paso directamente a una pregunta. ¿Consideraríais correcto, con los datos que tenemos hasta ahora, iniciar tratamiento empírico con ciprofloxacino 500 miligramos para 12 horas en este momento para esta paciente? Aquí solo hay 3 respuestas posibles. La A sería sí, me parece correcto. B, sí, las bacteriurias se tratan todas en pacientes geriátricos, como es el caso. O C, no, la selección del antibiótico, en este caso una quinolona, el ciprofloxacino, no sería la primera línea indicada. Os animo a participar y a que vayáis anotando si tenéis dudas. Vale, la respuesta correcta sería no, la selección antibiótico no es la primera línea indicada y lo más importante vamos a ver por qué. La infección del tracto urinario en los pacientes geriátricos es la infección más prevalente y el manejo es exactamente igual que en el resto de los pacientes adultos. Hay 2 cosas que sí que tenemos diferenciales que tenemos que tener en cuenta. A veces se presenta con una clínica típica, no con la típica clínica que veremos después en los pacientes, en el resto de pacientes adultos. Y la otra es que tenemos numerosas bacteriurias asintomáticas, especialmente en pacientes que llevan sondaje vesical, situación que nos lleva en muchas situaciones a un sobrediagnóstico y sobretratamiento de esta patología.
Hay distintos factores que predisponen la infección del tracto urinario, como son la hiperplasia benigna de próstata, tener una vejiga neurógena, ser diabético, tener antecedentes de ictus o demencias, la incontinencia urinaria y fecal, y lo que os decía anteriormente, ser portadores de sonda urinaria. Y bueno, la clasificación, esto es un repaso muy básico, las ictus se clasifican en función de la localización en vías urinarias inferiores como cistitis y las vías urinarias superiores como pielonefritis, y en función de la gravedad como no complicadas o complicadas. Vale. La clínica, hablamos de que la clínica típica que se presenta en general las ictus en los pacientes adultos son síntomas urinarios de aparición nueva, como puede ser la disuria aguda, el empeoramiento de la urgencia miccional, hematuria o la aparición de un dolor suprapúbico. Y en este subgrupo de pacientes, cuando nos encontramos a veces la clínica atípica, y se presentan las ictus en forma de un deterioro general o funcional no justificado por cualquier otra causa. El diagnóstico es exactamente igual que en el resto de pacientes adultos, se basa en la clínica, que puede ser típica o atípica, y en el sedimento y también en el urinocultivo. Y vemos que la prevalencia, independientemente del subgrupo de población del que estemos tratando, los microorganismos más implicados son los BGNs, como es el caso de nuestra paciente, y en especial el E. coli. La sensibilidad del E. coli depende de muchos factores, entre otros del medio en el que estemos trabajando, pero vemos que independientemente de dónde estemos, en torno al 25%, que puede ser un porcentaje superior, ya son resistentes a las quinolonas. Por tanto, el ciprofloxacino no sería el tratamiento de elección en primera línea. He vuelto a poner los problemas de salud y el tratamiento para resolver la siguiente pregunta. No sé si queréis hacer una foto de la diapositiva, porque nos puede ayudar a hacer la resolución de la pregunta y trabajarla de forma conjunta. La pregunta a la que me refiero es la siguiente. Se trataría de señalar la respuesta incorrecta. Nos han dado pistas ya Ana y Eva para poder resolverla respecto al tratamiento crónico del paciente. La primera sería A, se debería intensificar al alta el tratamiento antidiabético para mejorar la glicada basal al tener varios factores de riesgo cardiovascular. B, si la hiponatremia que presenta es farmacológica, se debería modificar su pauta habitual de antihipertensivos. C, se debería valorar la indicación del antidepresivo, si no hay sintomatología, retirarlo de forma progresiva. O D, se debería reevaluar periódicamente la relación beneficio-riesgo de mantener la anticoagulación en esta paciente. Nos han dado una pista muy importante nuestras compañeras. Se trata de ver si estabais atentos y atentas. Y como buscamos la incorrecta, esto también en plan de rollo truquito de test, la respuesta incorrecta es la primera, se debería intensificar al alta el tratamiento antidiabético. Os quería presentar ahora un método que han desarrollado nuestros compañeros del Hospital de Vic. Tenéis la referencia que está en abierto, y es la revisión de la medicación centrada en la persona. Es un proceso que nosotros utilizamos a diario, que nos ayuda muchísimo, y no es otra cosa que poner en método y en pasos lo que hacemos en el día a día. El primer paso sería buscar un objetivo global para el paciente con el que estemos tratando. Este objetivo global dependería de la función cognitiva, de la dependencia funcional y del soporte social. Evidentemente, este objetivo global es el resultado de hacer un proceso de valoración geriátrica integral donde participan también los familiares, aparte del equipo multidisciplinar. Pero se puede hacer de una manera, en los servicios de urgencias muchas veces no tenemos ni el tiempo, ni el espacio, ni el equipo multidisciplinar 24 horas disponible para hacerlo, pero sí tener en la cabeza estos tres parámetros para determinar si lo que estamos buscando es vamos a todas, vamos al aumento de supervivencia, buscamos un paso intermedio, funcionalidad, el tercer subgrupo sería vamos a hacer solo un control sintomático porque estaríamos ya en la fase final de la vida de nuestra paciente. En el caso del paciente el que estamos haciendo el caso clínico, nos moveríamos en un objetivo medio de control y manejo de la funcionalidad.
El segundo paso correspondería en asociar los problemas de salud con los distintos fármacos que tienen prescritos y ver qué objetivo terapéutico tienen para este problema de salud en concreto y ver si está correlacionado o no con el objetivo global que nos hemos marcado, que muchas veces nos damos cuenta que no, que tenemos un objetivo global de control sintomático y en cambio muchos fármacos su objetivo para los pacientes son de prevención. Vale, en nuestro caso, vemos como para la hipertensión tenemos un tratamiento con 3 fármacos hipotensores, el enalapril, la tiazida y el bisoprolol. Y aquí sí que en este subgrupo de pacientes veremos cómo el objetivo de tensión arterial, a pesar de la comorbilidad, no es tan ajustado, no debería ser tan ajustado como en la población general, ya que encontramos, sobre todo esto es más de verano, las hipotensiones son para el verano, con las bicicletas, muchas consultas a urgencias por un sobretratamiento de este problema de salud. A nivel de la diabetes, tenemos la metformina, monoterapia, hemos visto que es primera línea para su tratamiento y un objetivo que nos han dejado claro nuestras compañeras que debería estar entre el 7 y el 8%. Tiene una insuficiencia cardíaca de clase funcional 3, donde IECAS y betabloqueantes, si los toleramos a nivel de presión arterial y de frecuencia cardíaca, aumentan supervivencia. Está descoagulado con apixaban, ajustado por edad para su fibrilación auricular. En este caso creo que se debería valorar la relación beneficio-riesgo. Hay mucha controversia de si merece la pena anticoagular o no a pacientes frágiles y lo que sí que queda claro es que, claro, en principio anticoagular previene el ictus isquémico cardioembólico y luego hay que ir reevaluando pues, el riesgo de sangrado en función a lo mejor del riesgo de caídas o de cómo está tu funcionalidad en estos momentos. Tiene un deterioro cognitivo no filiado y no sabemos por qué va con un antidepresivo, con la fluoxetina y con el orazepam. Además, bueno, hemos visto que tenía un QTc prolongado, entonces, bueno, pues tendríamos que reevaluar el por qué, porque a lo mejor es un síndrome ansioso depresivo que tuvo hace años y ha ido arrastrando estos medicamentos o, bueno, hay que plantearnos el por qué sigue con ellos. El último paso del modelo de revisión central en la persona ya sería centrarnos en el medicamento. Veamos cuando en el segundo paso, donde asociamos problema de salud con farmacoterapia, cómo tenemos que tener en cuenta que estos objetivos buscados a través de la farmacoterapia varían en función del subgrupo de pacientes que estamos tratando. En concreto, en la tensión arterial en mayor de 80 años buscamos sistólicas que no sobrepasen los 160 milímetros de mercurio y diastólicas que no sobrepasen los 90. Tenemos un límite mucho más alto independientemente de la comorbilidad. Del manejo de la glicada en este subgrupo de pacientes, bueno, dejaros esta diapositiva, ya la han comentado mis compañeras. Un objetivo cuando tenemos un paciente frágil que consulta urgencias con una glicada de 6,5, lo felicitamos. Nunca trataríamos de intensificar esta terapia. Y si el motivo de consulta es la hipoglucemia, como es en el caso de Virtudes, en el caso clínico anterior, buscaríamos hacer precisamente una desintensificación de esta terapia. En nuestro caso está en monoterapia con metformina, tiene una glicada perfectamente controlada y nos parece una opción óptima para continuar. El tercer y último paso sería centrarnos ya en el medicamento y ver por qué no qué podemos desprescribir si encontramos que hay determinados fármacos que ya no tiene sentido que siga tomando estos pacientes. La prescripción se define como el cese de un tratamiento de larga duración bajo supervisión de un profesional médico. Y hay muchas razones para desprescribir. Algunas obvias sería que ser conscientes o reforzar que las guías de práctica clínica tratan patologías aisladas sin tener en cuenta las multimorbilidades que encontramos en los pacientes en los servicios de urgencias a diario, que toda la iatrogenia medicamentosa, la llamemos como la llamemos, errores de medicación, PSMs, RAMs, aumentan a medida que aumenta el número de fármacos y que, aparte los pacientes pluripatológicos o multimórbidos o frágiles, tienen un riesgo de mortalidad que al año varía entre el 12 y el 68%, entonces es bastante necesario definir y redefinir los objetivos que perseguimos en este subgrupo de pacientes de manera frecuente y periódica. ¿Qué desprescribir? Pues prescripciones sin indicación, que parece bastante obvio, pero aquí nos estamos encontrando, por ejemplo, que la fluoxetina y el orazepam no van asociados a ningún problema de salud. Prescripciones para condiciones clínicas resueltas.
Si hacemos este ejercicio vemos cómo encontramos betahistines en pacientes porque un día tuvieron un vértigo y siguen tomándola y no saben bien por qué la toman. Prescripciones en cascadas, por ejemplo, un diurético que trata edemas que le han provocado un analgésico, duplicidades e interacciones. Parece muy sencillo y muy obvio, pero al final como que cada facultativo quiere ser responsable de su prescripción y no es tan fácil hacer este ejercicio. La medicación inadecuada y a veces incluso errores de prescripción que se cronifican porque tú no llegaste a prescribirlo personalmente. Hay algunas herramientas que nos pueden facilitar este ejercicio más allá de los criterios obvios que os he mostrado en la diapositiva anterior. Una son los criterios LES-Crohn, que fueron trabajados y publicados por el grupo Cronos, y es una, en el 2007 tenéis la referencia por si queréis echarle una ojeada, si no lo conocéis, una herramienta enfocada a pacientes con multimorbilidad específicamente. Y son 27 criterios o situaciones clínicas susceptibles de prescripción y también te indica cuándo deberías de evaluar cómo ha ido este ejercicio. Y luego hay la web del desprescribing.org, que es elaborada, es una web canadiense y aborda también la desprescripción según los factores de riesgo asociados a medicamentos en este subgrupo de pacientes geriátricos. Y además podéis encontrar en esta web otros recursos que pueden ser de utilidad. Y en la siguiente diapositiva os he puesto también algunos soportes que nos pueden ayudar a hacer este ejercicio y que pueden ser de interés, ¿vale? Para que podéis echarle una ojeada. Los criterios top frail son específicos en la etapa final de la vida y también te pueden ayudar en estos últimos 6 meses, cuando consideras que la esperanza de vida está en torno a unos 6 meses, a retirar medicamentos que ya no aportarían valor para estos pacientes. Y para concluir, para que nos llevemos 2 ideas de esta última parte, las infecciones del tracto urinario, que son la infección más prevalente en los pacientes geriátricos, se pueden presentar con una clínica atípica en pacientes frágiles que nos pueden llevar al infradiagnóstico, pero también podemos sobrediagnosticarlos porque muchas veces no sabemos de dónde viene la clínica y podemos encontrar bacteriurias que no requieren tratamientos, en especial en pacientes con sonda vesical permanente, y que la revisión de la medicación centrada en la persona ayuda a minimizar el riesgo de problemas de la salud relacionados con la medicación, que son también una causa muy frecuente de consulta al servicio de urgencias, como era en el caso de Virtudes, que consultó por una hipoglucemia. Y ahora ya sí que pasamos al tiempo de debate. Esperamos que tengáis muchas preguntas que hacernos, muchos comentarios, porque ahora es cuando empezamos a aprender todos juntos. Gracias por asistir y seguimos. Buenos días. Muchísimas gracias por vuestra participación. Os he estado siguiendo a través, tenemos una aplicación y he ido siguiendo cómo estáis contestando las preguntas y bueno, muchísimas gracias a mis compañeros, a Eva, Jesús y a Ana de Lorenzo porque al final hemos podido hacer este taller a pesar de la pandemia que lo ha ocupado todo. Tenemos muy poquito tiempo, no sé si tenéis alguna pregunta concreta para hacer alguno de los ponentes. Podéis hacerla a través del chat, yo ahora haré la última actualización. Nos pregunta Begoña, ¿qué hacemos con el calcio y con la vitamina D desde urgencias? No sé si queréis dar la visión de ortogeriatría, Eva. Sí, pues el primero que habría que hacer, después de hacer la valoración de fragilidad del paciente y la situación del paciente y su pronóstico, por supuesto una analítica. Según la analítica, solucionar el momento agudo y una vez que ese momento agudo está solucionado pasaríamos un poco a si merece la pena que siga con su calcio y con su vitamina D. Y en función de eso, del pronóstico, de la situación del paciente, de cómo le vemos, de su esperanza de vida, o bien y si los niveles de calcio y vitamina D están en rango, o bien se lo suspendemos directamente, o bien damos una recomendación al médico de familia para que él decida cómo va. Si está ahí se le puede mantener y dejarle una recomendación de que le hagan una analítica en primaria. O sea que yo creo que un poco es valorar el momento agudo, ver el pronóstico del paciente, lo de la atención centrada en el paciente y hacer una recomendación sobre todo enfocada cuando el paciente se va a su casa. O sea, la continuidad asistencial aquí es fundamental.
y estar coordinados con los médicos de atención primaria. Yo es lo que haría. Creo que coincidimos, no sé si Ana ahora comentará algo, pero coincidimos un poco con Eva, ¿no? Es un poco ver cuál es la situación del paciente después de este episodio agudo, porque va a cambiar un poco su situación, seguramente tras el paso por urgencias. Y bueno, en estos pacientes que vemos que no lo tienen prescrito y tienen frecuentes caídas y todo esto, es importante pues comprobar que se ha hecho la analítica para que el paciente al alta pues tenga toda la información disponible y comunicar al siguiente nivel que puede ser que le haga falta o no le haga falta esta situación, ¿no? No tenemos más preguntas concretas. Yo sí que quería, como para cerrar el taller, preguntaros a los tres o que hagamos una reflexión juntos de cuál puede ser el papel del farmacéutico, cuál pensáis más allá de la validación del tratamiento agudo en estos pacientes frágiles que son los más frecuentadores de los servicios de urgencias. Si queréis dar vuestra opinión para ir más allá de la validación, que parece lo típico y lo tópico. Bueno, pues si queréis comienzo yo. Yo creo que ayer Olga comentaba un punto interesante y es que es verdad que nos centramos mucho en la validación, pero yo creo que, como decía ella, nos tenemos que adelantar antes de que ocurra esta prescripción. Entonces yo creo que desde los servicios de urgencias es importante que nos centremos en protocolizar, en formar a todos los médicos, que es un volumen grande de médicos que vienen a los servicios de urgencias para que esa validación pues casi, bueno, pues no sea necesaria, ¿no? Porque esa prescripción esté correcta desde el principio. A mí me gustaría apuntar que en urgencias es muy importante que todo el mundo tenga en claro el concepto de fragilidad, porque no es solo el paciente mayor, es también el paciente frágil. Son los pacientes más vulnerables. El farmacéutico tiene que intervenir lo antes posible, como dice Ana, pues para evitar problemas de salud relacionados con la medicación. Y el farmacéutico yo creo que ahí es una pieza clave para detectar rápidamente esos problemas de salud asociados a la medicación. Yo un poco coincido con las dos opiniones y bueno, lo importante es intentar seguir al paciente más allá del episodio de urgencias, ¿no? Sabemos que la mayor parte de los pacientes frágiles no van a ir al hospital, sino que se van a ir a su residencia, a su centro sanitario y no van a estar tan vigilados como los tenemos en el hospital, ¿no? Por lo cual es fundamental cuando sabemos que más del 20% de los pacientes nos van a volver a los 30 días, o sea, es un número muy importante, contactar con este siguiente nivel asistencial para que haya una rápida actualización de su tratamiento y mejora de los tratamientos prescritos, ¿no? Esta comunicación yo creo que es fundamental. Pues con esto nos toca acabar. La verdad se nos ha hecho corto, hemos estado a gusto. Así que esperemos que en futuras ediciones la fragilidad y las urgencias sigan teniendo un espacio dentro del Congreso y poder seguir aprendiendo juntos. Muchísimas gracias por toda la participación que hemos tenido a través del chat. Estamos súper encantados, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.